Bien, buenos días, estimados alumnos. Iniciemos entonces esta lección, que ya es la 19, me parece, de metafísica. Eh, Quiero partir recordándoles que estoy ocupando este mecanismo del micrófono que mejora el audio, pero que me impide escuchar cualquier cosa que ustedes quieran decir. Entonces, si quieren hacer preguntas, tengo que pedirles que lo hagan a través del chat y no como lo hemos hecho otras veces, en fin, interviniendo directamente y que todos escuchan. Tiene sus pros y sus contras, naturalmente, esto. Eh, Les quiero recordar también que el jueves de la próxima semana va a ser la entrega del segundo ensayo. Y voy a mandar un mensaje a todos, a todo el curso, para recordar estas cosas, pero las condiciones de ese ensayo van a ser las mismas que las del primer ensayo. O sea, van a ser un ensayo del orden de 2000 palabras. Les voy a pedir que me lo envíen un archivo Word a mi correo electrónico, eh, y, y el plazo para hacerlo va a ser hasta las 12 del día del día jueves. También, por supuesto, por favor, preocúpense de enviarlo antes de las 12 del día, ¿no? Eh, ese ensayo. Tiene que tener que ver con algunos de los temas que hayamos estado tratando en el curso, y en las lecciones y las lecturas hasta este momento, especialmente en temas de metafísica modal, ¿no? Por supuesto, hay allí cierta latitud. Si ustedes tienen dudas, me lo pueden plantear. Si es que es algo que no parece adecuarse exactamente a esto, lo conversamos y no hay ningún problema con eso. Bien, entonces vamos a continuar con los temas que correspondía considerar. Y lo que hemos estado viendo hasta este momento en metafísica modal ha sido casi exclusivamente el posibilismo modal, porque bueno, es una posición muy notoria, digamos, ¿no? Y además da pie para considerar un montón de otras cosas, como hemos visto algo sobre metafísica de propiedades, por ejemplo. Hemos visto algo acerca de esencias, por ejemplo, de objetos particulares, a propósito de la semántica de contrapartida. Hemos hablado algo sobre causalidad también, bien, porque la metafísica posibilista en principio sería una metafísica atractiva, teóricamente, debido al rendimiento que tienen todas estas áreas. Lo que quiero que hagamos ahora es que consideremos la gran alternativa, o las grandes alternativas, porque son muchas, a el posibilismo modal, que es el actualismo y las distintas formas de actualismo. Les voy a compartir las notas del curso nuevamente. Entonces, lo que vamos a ver ahora, y vamos a dedicarle pues, unas cuantas lecciones, tiene que ver con qué tipo de concepción ontológica es la que uno debe postular si es que uno tiene una concepción actualista. Ustedes recordarán que si el posibilista supone que el estatus ontológico de todos los mundos posibles es semejante, o no, semejante, es el mismo, digamos, ¿no? Los mundos posibles, que es aquello que determina los hechos modales, o los constituye, o los funda, o como queramos, en fin, especificarlo, son entidades que tienen la misma naturaleza que el mundo actual. O en otras palabras, el mundo actual no es algo que tenga un carácter ontológico superior a los restantes mundos posibles. Es simplemente uno más de entre todos los mundos posibles. Una posición actualista, en cambio, es precisamente una concepción en donde existe ese privilegio. Esto es, el mundo actual es, en algún sentido, más que, y es ontológicamente privilegiado respecto de los restantes mundos posibles. ¿Por qué? Bueno, la idea es la siguiente. Que si hablamos de manera estricta, el mundo actual es sencillamente el mundo, ¿verdad? Es todo lo que hay, de manera completamente irrestricta. Todo lo que existe de manera completamente irrestricta. Eso es el mundo. Y eso es idéntico al mundo actual, ¿verdad? Lo actual es lo que hay, de manera irrestricta, como les digo, sin ningún tipo de limitación. Y los entes que existen actualmente y que son parte del mundo actual son entes que serán en algún caso
concretos, como objetos particulares, y en otro caso serán entidades abstractas, como pueden ser, por ejemplo, una propiedad universal. O, en fin, si uno admite una ontología con otro tipo de entidades abstractas, serán esas, digamos, las que sean que uno esté admitiendo. Si uno tiene una ontología de tropos, por ejemplo, entonces el mundo actual va a contener tropos, ¿de acuerdo? Si uno, en fin, piensa que hay, no sé, es nominalista, son objetos particulares, etcétera, ¿no? Es la suma de todo lo que existe sin ningún tipo de restricción. Y cuando hablamos de mundos posibles, estamos hablando de representaciones o construcciones que tienen que tener un carácter abstracto. Se hace no con... eh, o sea, después vamos a ver que en algunos casos pueden incluir, por ejemplo, algún tipo de entidades concretas como objetos particulares. Pero son en principio construcciones de carácter abstracto que representan cómo podrían ser las cosas. Ahora, estas representaciones que efectúan los mundos posibles, entonces muestran que hay una diferencia de naturaleza enorme entre el mundo actual y todo lo restante. Los restantes son simplemente, como digo, representaciones sobre cómo podrían ser las cosas. Y por eso uno después puede cuantificar sobre esos mundos posibles. Así que bueno, en todos los mundos posibles por acá, o en algún mundo posible, bla, bla, bla. Y uno está hablando de esas formas en que podrían venir dadas todas las cosas. Eh, por supuesto que hay aquí un riesgo de ambigüedad, porque cuando uno habla del mundo actual, uno puede querer decir la totalidad de todo lo que existe, o uno puede querer decir aquella representación dentro de la totalidad de diferentes representaciones abstractas acerca de cómo podrían ser las cosas, o formas en que podrían ser todas las cosas, aquella de entre todas esas infinitas formas en que podrían ser las cosas, que es la forma en que son de hecho las cosas. Porque, bien, nosotros cuando hablamos de un mundo posible, hablamos de una representación acerca de cómo podrían ser todas las cosas, y por supuesto una de esas, y no más de una, es una representación adecuada de cómo son de hecho las cosas. Entonces, cuando hablamos de mundo actual, podemos querer definir o referirnos a esa representación abstracta que de hecho es adecuada o verdadera o en fin, se instancia en la totalidad de todo lo que realmente existe, o podemos querer hablar de la totalidad de lo que realmente existe. Cuando voy a usar esto como una simple, porque no es que esto esté, en fin, escrito en los cielos, digamos, es una materia de, en fin, estipulación. Entonces, la convención que voy a seguir es que cuando habla de mundo actual vamos a hablar de la totalidad de todo lo que hay, ¿de acuerdo? Y por tanto es una entidad que incluye entes concretos y abstractos. Por supuesto, si uno no admitiese entes abstractos de ningún tipo, solamente sería una suma mereológica de entes que son todos ellos concretos. Pero como vamos a ver, si uno admite ningún tipo de ente abstracto de ninguna clase, tampoco tiene ningún mundo posible. Entonces, es un problema. Eh, cuando hablemos del mundo actual, voy a querer hablar de la suma mereológica, esto es el todo, cuyas partes son todos y solo las cosas que existen, sean concretas y sean abstractas. Y el mundo actual entonces viene a ser una entidad concreta. ¿Por qué? Porque un todo, al menos una de cuyas partes es concreta, es concreto también. ¿Okay? Esto es un principio merológico, o sea, sobre todos y partes que parece razonable. Entonces voy a argumentar para él y en fin. Tampoco creo que sea tan relevante, ¿no? Noten ustedes cómo en una concepción actualista entonces nosotros estamos recogiendo esas intuiciones de sentido común de acuerdo al cual el mundo actual tiene una prioridad ontológica respecto de cómo podrían ser las cosas. Por supuesto, hay un problema ontológico que el actualista tiene que enfrentar, de hecho, de eso se trata la metafísica modal, acerca de cuál es el estatus, cuál es el carácter ontológico de las posibilidades. Eso es un problema filosófico, pero claro, es un problema filosófico
que tiene que ser abarcado suponiendo que el mundo actual es la totalidad de todo lo que existe. Por tanto, y esta es una restricción muy importante para una metafísica actualista, una restricción que Lewis, cuando defiende el posibilismo en On Naturality of Worlds, se encarga de destacarlo una y otra vez, ¿no? Y es que nuestros materiales, nuestras herramientas para concebir los mundos posibles, estas entidades, en fin, que representan cómo podrían ser las cosas, deben ser solamente entidades que existen actualmente. No existe ni... Ahora, ¿por qué no? Porque no hay ninguna otra, sencillamente. Eso es. Entonces, es todo lo que hay, por tanto, naturalmente que yo no puedo ocupar como herramienta algo que no existe. Solamente puedo ocupar herramientas, cosas que existen, ¿no? Entonces, las construcciones abstractas que representan todo, podrían ser las cosas, son construcciones cuyos constituyentes, cualesquiera que ellos sean, y ustedes van a ver que hay distintas formas muy diversas entre sí de hacer esa construcción, tienen que ser entidades que existen actualmente. Ahora, van a ser, por ejemplo, entidades abstractas. El mundo actual, por ejemplo, incluye propiedades universales. Entonces, esas construcciones van a incluir propiedades universales. Bien, en alguna posición, además, en los mundos posibles no es que incluyan universales, es que son universales. Son un tipo específico de universal muy, 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 muy complejo, pero es un universal. Bien, noten ustedes también que cuando tenemos una concepción actualista, no hay ningún problema con que nosotros también adoptemos esa idea que es propia del sentido común, de la cual hemos hablado otras veces, según la cual un mismo objeto existe idéntico en distintos mundos posibles. O sea, tenemos realmente casos de identidad de objetos entre distintos mundos, lo que en inglés llaman Trans-World Identity, lo cual no tiene una traducción muy fácil porque habría que ser algo así como identidad transmundial o algo así, que no me parece muy bonita expresión. Pero tenemos el problema o la cuestión de que el mismo objeto existe en distintos mundos posibles. Y ven ustedes entonces cómo aquí estamos claramente nosotros adoptando ese punto de vista de acuerdo al cual al estar un objeto existiendo el mismo en distintos mundos posibles, se efectúa, por decirlo así, una suerte de filtro entre las propiedades que un objeto mantiene de manera invariante en todos los mundos posibles en que existe y aquellas propiedades que no. Esto es, tenemos, por decirlo así, un filtro automático entre las propiedades esenciales de un objeto y las propiedades que no lo son. Más adelante yo voy a hacer mención a lo que ustedes ya han tenido que leer del el paper de Kit Fine del 94, Essence and Modality, que es muy influyente ese paper, muy, muy, muy influyente. Pero como una primera forma de acercarnos al tema, podemos decir, bueno, primero que nada, cuando queremos concebir qué es lo que es la esencia de un objeto, tenemos esta primera forma de especificarla. Los objetos existen en distintos mundos posibles, el mismo objeto. Cuando uno considera todas las propiedades que un objeto posee en todos los mundos posibles en que existe, porque a todo esto, en los mundos posibles en que un objeto no existe, naturalmente que no tiene propiedades, ¿no? Sí. No hay ninguna propiedad que tenga Sócrates en el mundo posible en que Sócrates no existe, ¿no? No tiene una estatura, no tiene, no sé, ¿no? No puede ni ganar ni perder peso, ni ser ni más ni menos sabio, digamos, ¿no? No existe simplemente. Bueno, cuando consideramos las propiedades que posee un objeto, en todos los mundos posibles en que existe, eh, podemos efectuar la distinción entre aquellas propiedades que el objeto posee de manera invariante en todos esos mundos y aquellas que no poseen. Entonces, la esencia del objeto habrá de estar constituida por lo menos por la colección de todas las propiedades que el objeto posee en todos los mundos posibles. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo de Kit Fine? Kit Fine sostiene que esto todavía no es suficiente. O sea, es necesario naturalmente, ¿no? Una propiedad no puede ser una propiedad esencial si un objeto no la posee en todos los mundos posibles en que ese objeto existe. Pero no es suficiente para especificar la esencia. Porque aquello que forma parte de la esencia de un objeto
es algo que debe ontológicamente determinar la identidad de su objeto. Ahora, cuando se fijan las propiedades que son invariantes entre todos los mundos posibles, para un objeto en todos los mundos posibles en que existen, nosotros vamos a encontrarnos con muchas propiedades que son, por decirlo así, propiedades basura. ¿Ya? Propiedades que son simplemente cosas que se siguen de las leyes de la lógica o de propiedades que el objeto posee, pero que en realidad no determinan qué objeto es, ¿no? En la tradición filosófica, ustedes van a ver que si ustedes toman cualquier manual, en fin, tradicional de metafísica, tradicional quiero decir, si ustedes ven un antiguo manual de la primera mitad del siglo XX, ¿no? y antes, ¿qué es lo que se dice de la esencia? Bueno, la esencia es lo que hace que un objeto sea lo que es y no otra cosa. ¿Bien? Ahora, la idea es que la esencia tiene una función, por decirlo así, regulativa, ¿no? Determina ontológicamente qué es un objeto, eh, y, y por tanto también porque este objeto no debe ser confundido con otros, ¿no? Bueno, la esencia tiene un carácter, por decirlo así, una relevancia explicativa, ¿no? eh, en una ontología que no sea como partes temporales y cosas de este estilo. La esencia, además de un objeto, tiene una función para determinar, además, qué tipo de evolución temporal es la que va a tener. O sea, cuando digo determinar, no quiero decir que hace necesario que tenga que tener un único curso temporal, pero por lo menos lo que hace la esencia es que determina que hay cierto tipo de evoluciones temporales del mismo objeto que no son admisibles. Por supuesto, hay otras que sí son admisibles, pero hay otras que no son admisibles, ¿no? Y también, por supuesto, determina, en fin, qué tipo de cosas pueden acaecerle a un objeto o no pueden acaecerle a un objeto. Entonces, tiene una función normativa, ¿no? Y para esto no basta simplemente con fijarnos en las propiedades que un objeto posee de manera invariante en todos los mundos posibles en que existe, porque como les digo, hay muchas propiedades que un objeto le pueden ser atribuidas con verdad, pero que son propiedades que no tienen nada que ver, digamos, con esto. Por ejemplo, es verdad necesariamente que 2 más 2 igual a 4. Como quiera que sea que vayamos a entender que lo que son los números, que es un problema de filosofía de las matemáticas, etc., ¿no? Pero bien, pero me concederán ustedes que necesariamente 2 más 2 igual a 4. ¿Recuerda? Es una verdad necesaria, en todos los mundos posibles 2 más 2 igual a 4. Entonces, en todos los mundos posibles en que yo existo, 2 más 2 igual a 4. Ahora, no tiene nada que ver conmigo, simplemente es el hecho de que se da que en todos los mundos posibles, sin ninguna excepción, 2 más 2 igual a 4. Y por tanto, obviamente, trivialmente, en todos los mundos posibles en que yo existo, que no son todos, pero en fin, en todos esos en que yo existo, 2 más 2 igual a 4. Entonces, es verdad de decir de mí, en todos los mundos posibles en que yo existo, que 2 más 2 igual a 4. Esto es, tengo yo una propiedad que es súper rara, digamos, una propiedad que ustedes dicen, bueno, es una atribución extrínseca. Ok, pero por eso así, se me puede atribuir a mí que yo soy tal que 2 más 2 igual a 4. Y eso es invariante, ¿verdad? No varía en ningún mundo posible. Entonces, por eso así, si yo estoy suponiendo que la esencia está constituida por todas las propiedades que un objeto posee de manera invariante en todos los mundos posibles que existen, tendré que decir que es parte de mi esencia ser tal que 2 más 2 igual a 4. Claro, pero también es parte de mi esencia ser colocolino si fuese colocolino. Yo no soy colocolino. Dios lo impida. Ahora, Dios no lo permita. No soy colocolino, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad decir de mí que si fuese colocolino sería colocolino, naturalmente. Y en realidad es verdadero cualquier cosa, digamos, que si fuese colocolino sería colocolino. Hasta de un quark, hasta de un electrón. No sé, pero ¿cómo un electrón va a ser colocolino? Bueno, no es colocolino, naturalmente. Ahora, es verdad que si fuese colocolino, entonces sería colocolino. Alguien tiene una pregunta. Eh, Nicolás, no entiendo tu pregunta. Precísala o si no, continuamos. O tenía que ver con el ejemplo de los colocolinos. Bueno, eh, ok, bien, sí, yo creo que tiene que ver con eso. Bueno,
Entonces, la cuestión es la siguiente, eh, que si yo me fijo en las propiedades que posee un objeto en todos los mundos posibles en que existe, vamos a meter dentro de la esencia de un objeto propiedades que, por decirlo así, son basura metafísica. Son propiedades que no determinan la identidad de un objeto. Entonces, lo que sostiene Fine en ese paper, que insisto que es un paper súper influyente, es que para especificar la esencia no basta simplemente con esto, sino que tenemos que, por eso, imponer una restricción mayor. Y la restricción mayor es que simplemente hay propiedades que son determinativas de la identidad de un objeto, determinan lo que el objeto es y nosotros. Y eso es, digamos, ¿no? Fine no sostiene que esto se deriva de otra cosa, dice, no, en realidad la esencia de un objeto es algo primitivo, ¿de acuerdo? ¿Cuál sea la esencia de un objeto, cuáles sean las propiedades que determinan que un objeto es este y no otro, eso es un hecho primitivo en ontología, del cual después se van a poder seguir otras cosas, ¿no? O sea, en fin, pero voy a hablar de eso más adelante, cuando hablamos temas sobre esencias, y veamos el tema de la propiedad sortal, y veamos también temas de necesidad de origen, con detenimiento. ¿Okay? Por el momento, quedémonos con esto, que si yo soy actualista, entonces claramente no hay ningún problema en que yo piense que los objetos existen en distintos mundos posibles, que haya identidad de objetos en distintos mundos posibles, lo que contrasta con eh, la cuestión que sucede en el posibilismo, en donde no se puede sostener eso, ¿no? Eso es una tesis que es incompatible con el posibilismo modal. Por tanto, la única alternativa que tiene un posibilista es apelar a contrapartida. Claro, uno puede decir, las contrapartidas tienen otras ventajas porque me da flexibilidad, porque, bueno, ok, lo que sea. Pero en principio, por decirlo así, el actualista por lo menos puede dejar espacio, ¿no? Es compatible con esa descripción de sentido común, mientras que el posibilismo no, ¿no? Ahora, es compatible también con el actualismo, con una concepción actualista, que uno apela a contrapartida. De hecho, hay filósofos, que creo que se los he mencionado, que son actualistas y que, cuando se trata de especificar las condiciones de verdad, de atribuciones modales de re a un objeto, apelan a contrapartida, como Theodor Seider. Creo que les mencioné esto en clases anteriores. Bien, entonces, el actualista tiene que, el actualista tiene que ofrecer algún tipo de construcción abstracta que represente cómo podrían ser las cosas. O sea, los hechos modales son hechos acerca de esas representaciones abstractas. Y la pregunta entonces, o la cuestión central para un actualista es, ¿cuál es esa construcción abstracta? ¿Qué tipo de construcción es aquella en que van a consistir los hechos modales? ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son las alternativas que han sido propuestas? Y no son todas igualmente, en fin, razonables, como vamos a ver. Además, no todas han sido igualmente desarrolladas. Algunas han sido cosas que, qué sé yo, que lo que ha pasado muchas veces, que un filósofo está trabajando en otra cosa, tiene que hacer intervenir la noción de mundo posible, porque la necesita, pero no quiere aceptar mundos posibles tal como Lewis cree que son. Entonces dice, bueno, en fin, estos mundos posibles que yo menciono aquí, lo que quiero decir es simplemente esto, ¿no? Pero no la en fin, no ha sido una teoría específicamente desarrollada, no ha pensado en todos los problemas, etcétera. Entonces, eso ha pasado mucho con teorías actualistas. Y Lewis, parte de su defensa del posibilismo modal ha sido poner de relieve muchos de los problemas que surgen aquí. Entonces, que un actualista que tira una cuestión, digamos, unas ideas semi-pensadas, digamos, no muy desarrolladas acerca de lo que es un mundo posible, que tiene un montón de problemas, bueno, entonces, naturalmente que eso no va a funcionar mucho. Eh, entonces, ha habido una variedad de alternativas que han sido propuestas para que cumplan las funciones de ser un mundo posible. Una variedad que incluye, o sea, yo no voy a, naturalmente no tenemos tiempo ni mucho menos para discutirlas todas en detalle. Además, muchas de ellas son cosas que realmente vienen a ser la misma idea, aunque haya diferencias de formulación. Pero podemos clasificarlas. O sea, por lo menos yo voy a seguir esta clasificación. Después voy a explicar qué limitaciones tiene. Pero yo voy a considerar tres grandes familias de teorías actualistas.
La primera tipo de teoría actualista son teorías actualistas lingüísticas. ¿Por qué lingüísticas? Porque lo que sostienen es que los mundos posibles son conjuntos de oraciones. O sea, si ustedes se dan cuenta, una novela, por ejemplo, que es lo que, bueno, es un conjunto de oraciones, ¿no? El escritor se puso a redactar, a formular oraciones en cierto idioma, una novela escrita en español, un conjunto de oraciones bien construidas gramaticalmente en idioma español, las dispuso en un cierto orden, y eso es la novela, ¿de acuerdo? Es una secuencia de oraciones en idioma español. Entonces, la idea aquí es que los mundos posibles que son novelas también, pero grandes, ¿ya? Pero son novelas, simplemente. Entonces, las teorías lingüísticas lo que sostienen es que los mundos posibles son conjuntos de oraciones. Y hay muchos filósofos, yo creo que demasiado por esto, por fin, porque tiene dificultades como súper notorias, pero que se han visto muy atraídos por esta idea, ¿no? Ahora uno puede entenderlo, filósofos de inclinaciones positivistas, filósofos de espíritu quainiano que le gustan los paisajes desérticos, no quieren introducir identidad abstracta, o no mucha, entonces la teoría lingüística parece una teoría económica en este sentido, porque, en fin, son simplemente relatos, digamos, son simplemente novelas. ¿Bien? Otro tipo, entonces, esa va a ser una familia de teoría. Otra familia de teoría son las teorías modales que tienen un carácter combinatorio. En fin, se las denomina combinatoria eh, por buenas razones, porque así varias formulaciones de esta teoría han sido hechas de esta manera. Entonces, la idea aquí es que los mundos posibles son conjuntos de eh, ciertos conjuntos, son conjuntos de conjuntos, que sus constituyentes podemos denominarlo así como estados de cosas posibles, o hechos posibles, o situaciones posibles. Ahora, claro, las situaciones o los estados de cosas que realmente existen en el mundo, bueno, son hechos realmente existentes de que un objeto, por ejemplo, tiene una propiedad en un tiempo, o que un objeto está en relación con otro objeto en un tiempo, ¿verdad? Cuando hablamos de estados de cosas posibles, naturalmente que no es ninguno de los estados de cosas que realmente existen. Entonces, por eso digo que es un conjunto de conjuntos, porque eh, lo que hace las veces y lo que representa un estado de cosas posible es un conjunto, ¿no? Es un tipo de estructura conjuntista. Y el mundo posible es un conjunto de estos estados de cosas posibles que son conjuntos que representan cómo podrían ser las cosas. Entonces, son, por decirlo así, un tipo especial de conjunto que tiene una función representativa. Y lo hace conteniendo ciertos elementos que vienen dados en el mundo actual, básicamente propiedades universales y objetos. ¿Eh? Bueno, esta es una segunda alternativa que ustedes van a ver, tiene muchas más ventajas que la primera, creo yo. ¿Eh? Y ha sido defendida esta teoría por una serie de filósofos. El defensor más conocido es David Armstrong, el mismo filósofo que defiende que hay universales. Entonces, bueno, una de las funciones de los universales viene a ser esta. En un libro del año 89 que se llama A Combinatorial Theory of Possibility, que está, lo tengo, aquí está, este libro es. ¿Bien? Entonces en este libro es donde, no solamente en este libro, hay una serie de, en fin, de otros filósofos. Además, una concepción de este estilo es la concepción que sostiene Wittgenstein de la modalidad en el Tractatus Lógico-Philosophicus. De hecho, en algunos de los autores que proponen esta idea, la fuente de inspiración inmediata para esta tesis es Wittgenstein, en el Tractatus, ¿no? Ustedes saben que después en las investigaciones filosóficas Wittgenstein se pudo hacer otras cosas, ¿no? Pero en el Tractatus Lógico-Philosophicus esta es la idea de modalidad que está funcionando. ¿Bien? Bueno, o sea, esta es una segunda gran clase de teoría acerca de qué son los mundos posibles. Una tercera familia de teorías son teorías en donde los mundos posibles son propiedades universales. ¿Bien? Un tipo especial de propiedad universal. La idea es que eh, nosotros tenemos propiedades complejas, por decirlo así. Hay una suerte de posibilidad de construir propiedades a partir de otras,
y los mundos posibles son propiedades que tienen un carácter especial de complejidad, pero son una propiedad, ¿de acuerdo? Eh, va pregunta Octavio. No te quedó muy clara la idea de los... Bueno, Octavio pregunta sobre la idea esta de los conjuntos. Te pido un poco de paciencia, Octavio, porque vamos a discutirlo después con más detenimiento. Bien, pero es un conjunto de estados de cosas posibles. Lo que sucede es que esos estados de cosas posibles son a su vez conjuntos que representan el que hubiese un estado de cosas que realmente no existe. Así que paciencia, Octavio, porque vamos a volver sobre eso, pero eh, cuando veamos específicamente en qué consiste la concepción de los mundos posibles de acuerdo a la concepción combinatoria. ¿Bien? O sea, vamos a tener estos tres grandes formas de entender la naturaleza de los mundos posibles, pero no son las únicas, ¿no? O sea, que hay otras que, si uno las examina con detalle, vienen a ser una cosa parecida a las anteriores, ¿no? Por eso que no vamos a dedicarle tiempo. Pero, por ejemplo, el mismo Kit Fine, del cual yo les hablaba hace un momento atrás, que propuso esta idea de esencia, este refinamiento en este artículo del 94, que es un filósofo extremadamente prolífico, tiene también un montón de trabajos sobre temas de modalidad. Y Fine, por ejemplo, en varios escritos, caracterizó los mundos posibles como proposiciones, pero proposiciones que podemos llamarlas maximales. Esto es, son proposiciones que incluyen todas las proposiciones que serían verdaderas si es que las cosas fuesen tal como ese conjunto de proposiciones lo describe. Entonces, el mundo posible viene identificado con el conjunto de proposiciones que serían verdaderas si las cosas fuesen tal como se describen ahí. ¿Okay? O sea, no es que tengo el mundo posible y tengo además proposiciones que son verdaderas de ese mundo, independientemente. El mundo posible se identifica con esas proposiciones, ¿no? Y una proposición que él denomina maximal es una proposición que implica, o sea, es una proposición tal que para toda proposición implica o bien la proposición o su negación. Por eso que, entre comillas, codifica todo lo que sucedería en un mundo posible. Porque incluye todo aquello que sería verdadero en ese mundo y también incluye, por decirlo así, la negación de todo aquello que sería falso de ese mundo. Otro filósofo, por ejemplo Robert Adams, en un artículo del 74, o sea, Adams es el que, ¿se acuerdan que estuvimos discutiendo la objeción contra los mundos posibles de que llevaría o conduciría a la indiferencia moral? Bueno, quien propuso esa crítica fue Robert Adams. Y Adams también, en un artículo del 74, es quien enuncia la distinción entre actualismo y posibilismo. O sea, esa expresión actualism en inglés, y possibilism en inglés, la introdujo él. Bueno, o sea, ese Adams, y además en ese mismo artículo, sostiene algo muy parecido a lo que dice Fine, es que los mundos posibles son conjuntos de proposiciones. La única diferencia es que en vez de decir que es una proposición que implica toda otra proposición o su negación, lo que hace Adams es que identifica el mundo posible con un conjunto de todas las proposiciones, o sea, que incluye para toda proposición P, cualquiera sea lo que P está diciendo, incluye P o no P. Y otras más, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en un libro muy influyente también de Alvin Plantinga, que se lo voy a mostrar, The Nature of Necessity se llama, un libro del 74, muy buen libro, además, como una introducción general a temas de metafísica modal es excelente. Y claro, la caracterización que hace Plantinga de qué es lo que es un mundo posible es que es un estado de cosas posibles máximo, lo cual suena muy parecido a esto de Fine. Esto es un estado de cosas que es máximo porque incluye o excluye todo otro estado de cosas posibles. Bien, no voy a dedicarme al detalle de estas cuestiones porque
En fin, no es necesario que nos dediquemos a ver las razones por las cuales estas formulaciones son equivalentes uno entre sí. Creo yo que los tres grandes familias que les he indicado ahora corresponden a las grandes maneras en que pueden ser concebidos los mundos posibles. En un caso, una entidad lingüística. En otro caso, un tipo de construcción conjuntista. En otro caso, una propiedad universal. ¿No? Yo no les, por supuesto, no les he ocultado nunca que yo soy un defensor de la teoría de los mundos posibles como universales, ¿de acuerdo? O sea, en fin, yo he escrito unas cuantas trabajos sobre eso. Entonces, soy un defensor de esa posición. Pero no soy el único, también hay otros filósofos que también han postulado una concepción de ese estilo. O sea, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a discutir acerca de la primera gran familia de alternativa, que son estas teorías lingüísticas de la modalidad. O sea, la idea es que para estos filósofos la realidad de las posibilidades y de lo que es necesario se encuentra fundada en las características de estas novelas máximas de las cuales hablábamos. Con más precisión, un mundo posible puede ser definido del siguiente modo en esta concepción. Tenemos nosotros que en un lenguaje cualquiera, como el español, el inglés, el alemán, el latín, el griego, en fin, lo que sea, ¿no? Ustedes tienen ciertas reglas gramaticales con las cuales ustedes, a partir de ciertas expresiones, pueden formarlas, las combinan entre sí y pueden formar oraciones con significado. Por supuesto, ustedes también pueden concatenar expresiones de un lenguaje de una manera que no es gramatical y no forman oraciones con significado. Pero vamos a fijarnos solamente en la totalidad de oraciones con significado que pueden ser formadas en un lenguaje a partir de dos cosas que son los dos constituyentes centrales. Un conjunto de expresiones en el lenguaje, o sea, de palabras, por decirlo así, un vocabulario, por decirlo así, que va a incluir todas las palabras que forman parte de un lenguaje. Y por otra parte, las reglas gramaticales, que son las que indican cuándo la concatenación de palabras en ese lenguaje forman una oración con significado. Entonces, por ejemplo, si tengo en español la palabra Juan y la palabra vuela, entonces tengo una regla gramatical que me autoriza a formar la oración Juan vuela. Y de acuerdo a cómo está estructurada, esa oración va a servir para enunciar contenido que va a ser verdadero en ciertos casos y va a ser falso en otros. La palabra tiene ciertas condiciones de verdad que constituyen su significado. Bien. O sea, un lenguaje natural es un lenguaje en donde uno, debido a las palabras que ese lenguaje posee y debido a esas reglas de formación de oraciones con significado, un lenguaje tiene ciertas capacidades expresivas. Esto es, hay ciertas cosas que pueden ser dichas en un lenguaje y otras que no, naturalmente. El lenguaje tiene capacidades expresivas de acuerdo a cuál sea el repertorio de términos, de nombres o palabras que tenga y cuáles sean esas reglas de formación. Todos los lenguajes naturales que nosotros conocemos, todos, son lenguajes naturales cuyas reglas gramaticales de formación permiten, a partir de, o sea, suponiendo que hay un número finito de palabras en esos lenguajes, que siempre son, digamos, en un lenguaje natural como el español, ustedes saben, todo el tiempo están incorporándose palabras nuevas y hay palabras que dejan de usarse porque, en fin, son muy antiguas, ya no sé, en fin, pero hay mutaciones en esto, pero siempre el número es finito, nunca tenemos lenguajes que tengan infinitas palabras distintas, son un número finito de palabras. Pero en todos los lenguajes naturales conocidos, les hago acordar esto porque podría no ser así. En abstracto uno podría pensar en un lenguaje posible que no tenga esta característica. Pero sí sucede con todos los lenguajes naturales conocidos, que las reglas de formación, esas reglas de construcción gramatical, permiten construir
infinitas oraciones distintas. O sea, usted en el español, por ejemplo, con ese repertorio finito de palabras, qué sé yo, supongamos que son, vamos a suponer, eh, eh, todas y solamente aquellas que han sido admitidas por la Real Academia de la Lengua, ¿ya? Ese son el repertorio de... Más las reglas de construcción, ustedes pueden construir infinitas oraciones, ¿no? Y de hecho, bueno, una de las cosas que se discuten en filosofía del lenguaje cuando hagan el curso, si lo han hecho, es, bueno, ¿cómo es posible que un hablante que tiene capacidades cognitivas finitas es capaz de comprender infinitas oraciones? ¿Bien? Eh, entonces, un lenguaje natural cualquiera tiene capacidad expresiva para decir infinitas cosas distintas. No, no porque, no porque tenga nuevamente infinitas palabras, sino simplemente porque se pueden construir infinitas oraciones. ¿Bien? Entonces, yo puedo construir la oración Juan vuela, y puedo decir Juan vuela, pero anoche no, en fin, y así poder agregar cláusulas subordinadas, y construir oraciones cada vez más complejas y bla, 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 y puedo seguir construyendo oraciones ad libitum, ¿no? Sin ninguna limitación. Eh, pero hay limitaciones expresivas, eso también es una cosa importante. O sea, si ustedes tienen un lenguaje natural, por ejemplo, donde no exista ningún adjetivo para caracterizar algo de ser de color azul, entonces hay cosas que ustedes no pueden decir, cosas que sí pueden decir en español que no pueden decir en ese lenguaje porque no tienen la palabra azul. Eh, Esto que les voy a decir eh, creo que no es cierto, pero sirve para ejemplificar, porque, bueno, supongamos que fuese cierto, ¿no? Pero bien, lo que he escuchado es lo siguiente, que, que los esquimales, que naturalmente tienen que vérselas con nieve todo el tiempo, no todo el tiempo está nevando o está por nevar, porque, bien, porque habitan, en fin, en cerca del Polo Norte, entonces son lugares muy fríos donde hay mucha nieve. Entonces, esto no me consta que sea así, pero es verosímil por lo menos. Los esquimales eh, tendrían, no sé, como 8 palabras distintas para designar la nieve. Mientras nosotros tenemos una nomás, nieve. ¿Bien? Pero ellos hablan de, no sé, nieve media aguada, nieve que está formándose en hielo, nieve espesa o nieve blanda. Y tienen expresiones para todo esto. Bueno, si es así, el idioma esquimal tiene una serie de capacidades expresivas que nosotros no tenemos, porque tiene una cantidad de matices para designar y describir la nieve que nosotros no tenemos. ¿Okay? Si ustedes piensan también en, qué sé yo, en las capacidades expresivas del español antes del surgimiento de la mecánica cuántica en el siglo pasado, también había un montón de cosas que nosotros no podíamos decir, sencillamente porque no teníamos palabras para decirlas, ¿no? Nosotros no teníamos algo así como, no sé, como un término para designar la propiedad de spin, por ejemplo. No teníamos ninguna palabra para designar un tipo de partículas que son los quarks, ni para designar neutrinos, ni... O sea, en parte, el surgimiento de la mecánica cuántica trajo consigo el que tuvimos que incorporar o desarrollar, por decirlo así, forjar una serie de recursos conceptuales que no teníamos y designamos también, inventamos palabras para designar estas cosas. Y esas palabras antes no las teníamos, ¿no? Bueno, entonces, los recursos expresivos de un lenguaje, por tanto, no son infinitos, o sea, que no son ilimitados. Uno puede decir infinitas cosas, pero hay cosas que se pueden decir en un lenguaje que no tienen por qué poder decirse en otro, debido a que el repertorio de palabras que se tiene es distinto. También pueden haber limitaciones en las capacidades expresivas de un lenguaje que pueden surgir porque tienen distintos tipos de reglas de formación, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, uno puede, volviendo a la idea de los mundos posibles como novelas máximas, uno puede pensar, por ejemplo, en un lenguaje como el lenguaje del español como está ahora, y decir lo siguiente. Vamos a tomar todas las infinitas oraciones bien construidas del idioma español, que son infinitas, ¿de acuerdo? Pero vamos a suponer, no porque alguien lo haya tomado, pero en fin,
Vamos a suponer que está dada como una totalidad matemática la totalidad de todas las oraciones que se pueden construir en el lenguaje español. ¿Bien? Eh, y luego vamos a construir conjuntos de estas oraciones que van a ser por construcción, o sea, por definición, los vamos a construir de tal manera que estén libres de contradicción. ¿Por qué? Porque ninguno de estos conjuntos va a contener, para una oración o cualquiera, la oración o y al mismo tiempo su negación. Como ustedes saben, una teoría es incoherente o inconsistente si posee al menos para una oración P, una oración, perdón, P lo estoy usando como variable para proposiciones, pero tiene una misma oración y la negación de esa oración. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a construir conjuntos de oraciones que van a cumplir con dos características. La primera es que van a ser completos esos conjuntos respecto a las capacidades expresivas del lenguaje. Y lo segundo es que por construcción van a ser conjuntos libres de contradicción. Ahora, esto cuando ha sido propuesto por los filósofos para como en fin, aquello en que consiste en los mundos posibles, no es ninguna novedad, porque en lógica ya se había utilizado este recurso para otros fines, ¿no? Algunos teoremas importantes ocupaban el recurso de construir estos conjuntos que se llaman en lógica conjuntos máximamente consistentes de oraciones. Ahora, ¿por qué es completo el conjunto? Porque por cada una de las oraciones que se pueden construir en el lenguaje español, todas estas infinitas oraciones, el conjunto en cuestión que estamos construyendo, cada uno de esos conjuntos, va a contener o bien esa oración o bien la negación de esa oración. Entonces, va a ser completo respecto a las capacidades expresivas del lenguaje. Por decir así, en relación a todo lo que puede decir, a todo lo que puede decirse en este lenguaje, cada uno de estos conjuntos va a estar expresando todo lo que se puede decir en ese lenguaje. Ahora, todo lo que se puede decir de manera positiva o negativa, porque va a decir que las cosas son así o va a decir que las cosas no son así, pero respecto de cada forma en que puede ser descrito el mundo, el conjunto, cada uno de esos conjuntos que estamos formando es un conjunto que, por decirlo así, explota al máximo las capacidades expresivas de ese lenguaje. Y en segundo lugar, es un conjunto que es consistente por construcción, porque para cada oración de ese lenguaje, perdón, las oraciones que forman, las oraciones que se pueden construir en el lenguaje, el conjunto va a contener o la oración o la negación de esa oración. ¿Bien? Entonces, estamos seguros de que ninguno de estos conjuntos máximamente consistentes de oraciones contiene contradicción. Son todos ellos consistentes. Y todos ellos explotan al máximo las capacidades expresivas del lenguaje. ¿Y qué es lo que diferencia dos de estos conjuntos, o vamos a llamarlo novelas máximas, porque como ustedes pueden ver es una gran colección de oraciones, o sea, una colección infinita de oraciones, son novelas infinitas, digamos, ¿no? O sea, no hay ningún conjunto finito de libros que podrían contener cualquiera de estas novelas. Y lo que diferencia dos de estas novelas máximas entre sí es que, si tomamos dos de esas novelas, es que hay por lo menos una oración, por lo menos una, que uno de esos conjuntos la incluye y el otro incluye la negación de esa oración. ¿Claro? Entonces, si concebimos los mundos posibles así, los mundos posibles se identifican con esas novelas máximas y esas novelas máximas entonces son aquello que representa cómo serían las cosas. Entonces, si las cosas fuesen distintas de cómo son de hecho, entonces alguna de esas novelas máximas sería verdadera. O sea, también porque ven ustedes, por definición, una y solamente una de esas novelas máximas es verdadera, que es la que describe lo que sucede en el mundo actual, en la totalidad de todo lo que existe.
Si las cosas fuesen distintas, entonces la novela máxima, que de hecho es verdadera, no lo sería, sería falsa. Pero alguna otra de las novelas máximas sería verdadera. Entonces, la representación de las posibilidades se efectúa porque esas novelas están indicando cómo podrían ser las cosas. ¿Bien? ¿Qué ventajas tiene esta concepción? En primer lugar, es una concepción que parece económica ontológicamente. Piensen ustedes en el tipo de inclinaciones de un filósofo, como se llama, quainiano, que le gustan los paisajes desérticos, que en lo posible quiere evitar todo lo que se pueda tener que admitir cosas como propiedades universales, significados, proposiciones y todo tipo de entidad abstracta. Bueno, para un filósofo que tiene esta inclinación, concebir los mundos posibles como novelas máximas es una alternativa muy atractiva, porque después de todo, en fin, es simplemente una entidad lingüística. ¿Qué es lo que son las novelas máximas? Son secuencias de oraciones, digamos. Estamos llenos con novelas, digamos. Hay todo tipo de escritos, digamos, y secuencias de oraciones. Esta es una más, digamos, solamente que muy grande, digamos. Infinitamente grande, en realidad. Eh, entonces, no parece que estamos demandando ontológicamente nada especial. De hecho, eh, por ejemplo, en un trabajo que es importante en lógica modal, que es un trabajo de Carnap, de famoso positivista, en un libro que se llama Meaning and Necessity, de los años 50, eh, Carnap apela exactamente a esta construcción. O sea, los mundos, no ocupa el término mundo posible, pero es la misma idea. Y Carnap utiliza exactamente este tipo de construcción. Los mundos posibles, como digo, no ocupa la misma expresión, pero es lo que cumple sus funciones, son exactamente conjuntos máximamente consistentes de operaciones. O sea, bueno, ahora no solamente Carnap, sino que muchos otros filósofos ocupan los mundos posibles con cierta libertad y después si tienen que dar alguna explicación, sí, bueno, cuando hablo de mundo posible lo que quiero decir es esto, simplemente. Eh, y defensores más recientes de esta concepción, por ejemplo, es Joseph Melia, por ejemplo, es Theodor Seider, el mismo del cual les hablé que también incluye contrapartida. Eh, y bueno, y hay otros más, ¿no? Pero sigue siendo una alternativa que para muchos filósofos resulta atractivo porque tiene esta característica de economía. ¿Bien? Ahora, ¿qué problema existe con la teoría modal eh, lingüística? Para mí hay un problema muy serio, ¿no? O sea, si ustedes van a la literatura, eh, se discuten también otras cosas, ¿no? Pero un problema que creo yo es muy central, ¿okay? Es el siguiente. Cuando uno está sosteniendo una concepción modal lingüística, lo que uno está sosteniendo es que las modalidades metafísicas, o sea, el que algo sea metafísicamente posible o metafísicamente necesario, es algo que está determinado ontológicamente por eh, las oraciones y las expresiones que se puedan formar o no en un lenguaje. Y eso, para mí, es crazy, es completamente insensato, ¿no? Quiero decir, uno puede entender que hay un montón de posibilidades que involucran a este reloj. O sea, el reloj, no sé, se golpearía si es que yo lo tiro, podría dejar de funcionar. Eh, Nuestra intuición es que las posibilidades que eh, tienen, que afectan al reloj, las que están involucradas al reloj, tienen que ver con cuál es la estructura de sus partes, tienen que ver con el tipo de propiedades que posee, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, claro, si es que uno adapta una concepción lingüística de la modalidad, lo que uno está diciendo es que las posibilidades de este reloj tienen que ver con la palabra reloj. Eso es crazy, ¿no? Piensen ustedes que los lenguajes naturales, cualquier lenguaje, también si fuese artificial pasaría lo mismo, digamos, quizás más notoriamente, son artefactos culturales, son cosas que los seres humanos hacen, digamos, ¿no?
establecen, desarrollan, tienen una historia, son contingentes, podrían no existir. O sea, podría no haber lenguaje en el mundo. O sea, si no existiesen, no sé, criaturas racionales, no habría lenguaje, digamos, ¿no? El lenguaje que de hecho nosotros utilizamos podría ser diferente, qué sé yo, ¿no? No sé si estoy inventando, pero si Napoleón Bonaparte, por ejemplo, si los franceses hubiesen vencido las guerras napoleónicas y hubiesen finalmente asentado su dominio sobre la península española y no se hubiese producido la independencia de las colonias americanas, estaríamos hablando francés, por ejemplo. Sí, eso es metafísicamente posible. Eh, y el español también podría haber sido diferente como es. Si la historia evolutiva de la vida en la Tierra hubiese sido diferente, a lo mejor no hubiese existido el idioma español. ¿Bien? Y es eh, muy arbitrario, o parece muy arbitrario, suponer que las posibilidades metafísicas entonces están fijadas por las vicisitudes contingentes que le suceden a un lenguaje natural como el español, o en fin, o en realidad lo mismo vale para cualquier otro. ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? Nicolás. Sí, por supuesto, Nicolás. O sea, el tema es que estamos fijándonos en un tipo de lenguaje. Vamos a tener que quedar aquí, pero en la próxima lección les voy a explicar cómo es que se ha pretendido resolver esto. O sea, eh, ustedes pueden ver que defensores contemporáneos de este tipo de concepciones, como sucede en Melia, como sucede, por ejemplo, en Cider, cuando hablan de un lenguaje, no es un lenguaje natural, como cualquiera. Si dicen, vamos a suponer un lenguaje que ellos llaman lagadoniano, ¿bien? Que es una cuestión súper rara, digamos. Pero te puedo explicar qué es lo que es el lenguaje lagadoniano. Pero supuestamente esas limitaciones que tú indicas aquí, o sea que efectivamente estamos limitándonos a los recursos expresivos de un lenguaje y parece arbitrario. ¿Por qué ocupar este lenguaje y no otro? ¿Por qué no inventamos otro que tenga capacidad expresiva en que ocupen, no sé, digamos, otras cosas? Supuestamente un lenguaje lagadoniano sería un lenguaje en donde esas limitaciones expresivas estarían resueltas. ¿Bien? Pero desgraciadamente vamos a tener que quedar aquí porque ya estamos en el tiempo y entonces, bueno, les recuerdo que tenemos la próxima semana el ensayo, así que ahora es importante que estén concentrados en eso. Vamos a quedar aquí entonces y eso sería. Hasta luego.